Al sudeste de Europa Central y con un clima templado, nos encontramos con Rumanía, un país florido. Se dice que Rumanía nació cristiana. Formidables templos, conventos como los afamados con pinturas exteriores. Uno de los grandes patrimonios culturales de la humanidad, por sus condiciones geográficas, humanísticas y económicas, está siendo uno de los países más visitados. Sus aldeas y ciudades, desde los poblados prehistóricos hasta su admirable capital, Bucarest. Folclor inmenso, bailes, costumbres, fiestas, cantos, artesanía y el alegre cementerio de Zapanta, único en el mundo. Y por supuesto, el Conde Drácula, un personaje inolvidable y conocido en el mundo, lleno de historia y fantasía. Entre como turista y salga como amigo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a este su programa Así Somos Portugal y Venezuela. Y hoy tendremos un especial dedicado a un país rico en cultura, historia, deporte, como lo es Rumanía. Y de aquí, del consulado en Valencia, el señor Guillermo Rodríguez Andrés nos guiará con sus invitados para conocer ese gran país. Así que, amigos, no se muevan de sus asientos, vamos a disfrutar de ese gran país. Muchas gracias, amigo Paulino Ramos, y a tu equipo de producción, porque nos estás dando la oportunidad de, a través de tu oído y visto programa Así Somos, podamos tener una idea también de cómo somos, cómo es Rumanía, ese país hermano que pretende abrirse plenamente a la vida venezolana. Hoy vamos a tratar de tocar algunos temas muy brevemente, comenzando por el aspecto geográfico de Rumanía. ¿Dónde está situada Rumanía? Rumanía se halla al sudeste de Europa Central, al norte de la península de los Balcanes y en la cuenca baja o inferior del gran río europeo, el Danubio. Es curiosa la situación de Rumanía porque está equidistante, es decir, a una distancia similar de 2.900 kilómetros, tanto del norte, en el Océano Ártico, como del este, en los montes Urales, y al oeste, en el Océano Atlántico, y a 900 kilómetros del mar Mediterráneo, al sur. Interesante también, porque va a definir su historia, su geopolítica, es su extensión y sus límites. Al norte se halla Ucrania, al sur Bulgaria, con la divisoria natural del gran río Danubio, hacia el este Moldavia con Ucrania y el Mar Negro, y por el oeste Hungría y la hoy conflictiva Yugoslavia. Son en kilómetros como una cuarta parte de la extensión de Venezuela, es decir, unos 239.000 kilómetros cuadrados, donde viven 23 millones de habitantes. Quiere decir que hay una población de 100 habitantes por kilómetro cuadrado.
extensión que tiene 3.182 kilómetros de fronteras. La capital, como todos ustedes saben, es Bucarest, ubicada al sureste, cerca del Danubio. También muy interesante es citar, conversar aspectos del relieve, es decir, qué forma toma el suelo, la tierra. Se dice que Rumanía es la comarca cárpato-ponto-danubiana, porque hay tres elementos fundamentales que la determinan: los Cárpatos, el Mar Negro y el río Danubio. Aquella superficie de que citábamos hace un momento se puede dividir en tres partes fundamentales. Una tercera parte, el 31%, son los montes, las montañas de los Cárpatos, que constituyen una prolongación de los Alpes, cuya máxima altura es el monte Moldoveanu, a 2.544 metros, es decir, aproximadamente la mitad de lo que tiene nuestro gran pico Bolívar en los Andes. Otra tercera parte, un poquito más, la constituyen con el 36% del terreno rumano sus colinas y mesetas. Por ejemplo, en el interior del arco carpático de los montes Cárpatos se halla la meseta de Transilvania, que a ustedes les sonará como lo más representativo casi de Rumanía, en donde se alcanzan alturas entre 300 hasta 700 metros. Por último, otra tercera parte, exactamente el 33%, es de planos o llanuras, como nuestras llanuras. Por ejemplo, la llanura del Bajo Danubio o llanura rumana, que es la principal zona agrícola del país. Dentro de esta zona llana se halla finalmente el delta del Danubio. Pensemos en nuestro delta Amapuro, donde termina el río Orinoco, que ocupa 4.340 kilómetros cuadrados, de los cuales el 80% casi está sumergido, es decir, solamente se ve tierra en un 20%. En esta panorámica geográfica tan sencilla que estamos tratando de presentar a ustedes, es muy importante referirnos a su gran caudal de aguas, a su red hidrográfica, cuyo padre es el río Danubio, que viene de recorrer 10 u 11 países para ocupar aquí 1.075 kilómetros de curso con una vasta malla de arroyos. También son importantes sus lagunas, que se cuentan en un número de 2.300 y 1.150 estanques. Por ejemplo, entre estas lagunas, las más importantes son Rasina y Sinoye, en la costa del Mar Negro, pues ocupan 700 kilómetros cuadrados. Respecto al clima, ahora que hemos visto en los medios el tremendo frío que se pasa en Europa, diremos que, bueno, Rumanía no escapa a esta situación climática. El clima en general es templado, europeo, continental, pero está moderado por el clima oceánico y también el clima mediterráneo, de manera que la media de temperatura es de entre 8 a 11 grados centígrados, siendo la máxima de 24 grados y la mínima normal de menos 10 grados. Las lluvias alcanzan a unos 700 milímetros anuales. Ahora bien, este relieve, este clima y otras circunstancias van a determinar la riquísima flora del país rumano, que tiene una vegetación natural de estepa, silvoestepa, zona forestal y zona alpina. Grandes masas de árboles forestales que ocupan el 28% del país, especialmente de robles, encinas, hayas y coníferas. También determina naturalmente la fauna, con variedad de aves, especialmente en el delta, singularmente de pelícanos. Y hay oso pardo, ciervo de los Cárpatos, lince, cabra negra, etc. En el Mar Negro, la pesca de esturiones. Todo va a definir un ambiente, un medio ambiente realmente de país florido, con tres grandes reservas de biosfera: el delta del Danubio, Retezat y Ronda. 12 parques nacionales
570 reservas naturales e innúmeros parques en todas las ciudades. Ciudades, pueblos, aldeas en donde viven 24 millones de habitantes. Fuera de las fronteras hay unos 9 millones. Dentro del país el 90% son rumanos, un 8% húngaros y se entremezclan alemanes, gitanos, ucranianos, serbios, judíos, turcos, tártaros, eslovacos, rusos y otros. Todos dentro de una división territorial en 40 departamentos, diríamos estados, incluye, como Venezuela, 260 ciudades, entre ellas 57 municipios, y 2.687 comunas que comprenden 13.000 aldeas. Como decíamos, la capital es Bucarest, municipio de 1.521 kilómetros cuadrados, en 6 sectores administrativos y un sector agrícola llamado Ilfov, capital desde 1862. Hasta aquí, más o menos, una imagen geográfica de Rumanía. Muy bien, vamos a proseguir este pequeño programa dedicado a Rumanía, que ahora se engalana con la presencia de 2 señores rumanos. La señora María Sandrea y su hijo, el señor Luciano, oriundos de Constanza, que van a hacer unos pequeños comentarios sobre algunas páginas de la historia de Rumanía. Muchas gracias, señor cónsul. Hablando de la prehistoria, hay asentamientos humanos conocidos 2 millones de años. En época más cercana, 10.000 años, en Neolítico, hay una similitud cultural prehistórica con todos los pueblos de Europa. Hay huellas en artes cerámicos, lo que puedan ver en barros pintados en Criș, Turda, Cucuteni, estatuas zoomorfas y antropomorfas. Ejemplo, el pensador y su compañera, descubierto en Hamangia, al lado de Chernavoda. Respecto a la escritura, es sumeriana, igual o similar con la primera escritura arcaica europea. Hace 2.500 años hay una formación etnia tracia, getos y dacios. Fue importante la cultura helenística, los griegos. Como no, se conocen, dejaron su pequeña civilización en pequeño puerto Tomis. Tomis. Mar Negro. ¿Existe? Sí, Tomis, hoy se llama Constanza. El negocio del señor Centerea se llama Joyería Tomis. Puedo hacer la mención. Y Calatis, que hoy es Mangalia, donde hay ruinas, hay un mosaico en Tomis y hay otras ruinas en Calatis. El principio de la gran civilización dacia es del siglo ya primero después de Cristo, ¿no? Perdón, antes de Cristo. Antes de Cristo, en el año 355, un ejército de Alejandro el Magno llega a Rumanía y se consiguen que los rumanos eran grandes agricultores, apicultores, muy valientes. Fue importante el rey dacio Buerevista. Buerevista fue el primero que unificó los tribus Dacico y Gético. Y después Decebalus fue el rey importante de Rumanía, que perdió la guerra con Trajano, el emperador romano, que conquistó Dacia. De ahí viene el nombre incluso de Rumanía, ¿verdad? De la civilización romana. De la romano, la civilización fue lo más importante que aporta el idioma. Después de los romanos han aparecido todos los pueblos de Europa. Hay oleada nómada, gotos, hunos, ávaros, eslavos, pechenega, húngaros, que dejan cada uno su
su huella es importante en la civilización. Y el siglo X ya es definitivo para ir comenzando la formación de los estados. Comienzan a formarse los 4 estados importantes: Transilvania, Moldavia, Valaquia y Dobroya. Pero en el año 14, como respuesta a las expediciones del Imperio Otomano, cuando aparecen los primeros principados, Basarab primero funda la voivodía de Valaquia y Bogdan la de Moldavia. Ahora, el importante siglo es el 15, ¿no? El de los grandes luchadores. Los grandes luchadores siempre contra los turcos o los tártaros, que han sido Vlad Tepes, el emperador, que tuvo 2 periodos muy cortos, en el año 1446 y 1470. Quizás lo conozcan ustedes más con el apelativo de Conde Drácula, ¿verdad? No Lisandro del siglo XIX. Pero también con el emperador estaría Esteban el Grande, por ejemplo, ¿no? El emperador sí es una leyenda. En realidad, Vlad Tepes ha sido uno de los más valientes y con ideas muy progresistas de levantar a lo más sufrido de la sociedad, a los esclavos. Usted me decía de Esteban el Grande. Esteban el Grande en Moldavia, recién beatificado, tuvo 40 luchas en su periodo muy largo, 1457-1504. 40 luchas y construyó 40 iglesias ortodoxas. Una por cada lucha, ganada, ¿no? Sí, señor. Hablemos de Miguel el Valiente. Al mismo tiempo en Yanco de Juneduara, muy importante en Transilvania. Y en el siglo XVI, Miguel el Valiente, muy importante, el príncipe valaco, que logra la primera unión política de Rumanía, Valaquia, Transilvania, Moldavia, un viejo sueño de los pueblos de Rumanía. Tenemos que ir a caballo del tiempo, tenemos que pasar al siglo XVIII, cuando la revolución en Transilvania. Sí, hay varias revoluciones en Transilvania. Los 3 héroes importantes son Horia, Proșca y Crișan, 1784-85, que están luchando contra el Imperio Habsburgo. Y siguen las luchas en el XIX, en el siglo XIX. 1848, con su espíritu revolucionario que viene de Francia y llega a toda Europa, llega también a Rumanía. Se destaca Abramiancu en Transilvania y Nicolae Bălcescu en Valaquia, en Rumanía. Y después de esto ya comienza la preparación, la preparación para la unificación del Estado rumano. Primero se logra la unión de Moldavia con Valaquia, con el príncipe Alejandro Ioan Cuza. La unión fue en 1859, pero a poco tiempo, en 1866, Cuza se tiene que retirar porque Rumanía busca un hombre importante de la familia, importantes de Europa, y llaman a conducir Rumanía al príncipe Carlos de la familia de Hohenzollern, de Alemania. Hay una fecha importante que se celebra ahora como el Día Nacional de Rumanía, ¿verdad? ¿A qué obedece? ¿Qué Sí. recuerda? 1 de diciembre de 1918 ha sido muy importante en la historia de Rumanía. Por primera vez es Rumanía grande, como lo estamos celebrando nosotros, en donde toda la región, toda la provincia, incluso Basarabia, que hoy es un estado separado, Bucovina, que está en Rusia, toda esta provincia en 1918, 1 de diciembre, en Alba Iulia, se unen como Rumanía. Vamos a la guerra mundial, la tristemente célebre Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, que Rumanía comienza al lado de los alemanes y después termina la guerra junto con los aliados, pero desgraciadamente queda en la zona ocupada de influencia de los rusos. 4 décadas de régimen
comunista con una Sí, dictadura una liberal, ¿no? sovietización con una dictadura comunista que De Nicolás. deteriora mucho la mentalidad y el espíritu de los rumanos, pero esto termina en 1989, en diciembre, y hoy tenemos una democracia. El primer presidente demócrata fue Ion Iliescu, y ahora en tenemos 1990, y ahora en 1996 vino Emil Constantinescu. por supuesto tenemos un sistema, un régimen de gobierno Democrático, con único. 3 poderes, legislativo, ejecutivo. Hay algo curioso en Sí. nuestra bandera de Venezuela, amarillo, azul y rojo. Los mismos colores son los en sentido vertical. ¿Y qué significado tiene el escudo como símbolo patrio? Las 5 provincias del mundo: Representan sus cuarteles. Valaquia, Moldavia, Transilvania, Banato y Dobrocha. Bueno, ya ven que ha sido una síntesis demasiado rápida y corta de lo que es Rumanía históricamente, que ahora definitivamente está viajando en el mundo, sobre todo Latinoamérica. ¿Usted conoce la Casa de Latinoamérica en Bucarest, verdad? La única que hay en Europa, en esa zona de Europa. Y también tenemos embajada, ¿verdad? El interés de Rumanía para acercarse a todos los pueblos latinos, tanto de Europa como de Sudamérica. En Venezuela tenemos embajada en Caracas con el nuevo embajador. El señor Georgi Stoita, también hay un consulado en Maracaibo y el consulado honorario aquí en Venezuela, donde estamos presentes como invitados por el cónsul Guillermo Rodríguez. Bueno, aquí estamos ahora en el consulado. La iglesia romana, que pronto vamos a tener aquí, que va a ser un monumento Pero en Caracas, ortodoxa. en madera, ¿no? La más alta del mundo. Sí, muy importante. Muy bien, pues aquí estamos a la orden del consulado y vamos a proseguir nuestro programa con otros temas, pero agradeciéndoles a ustedes su presencia y sus éxitos y que lo pasen bien. Gracias a usted por su invitación. Un monumento de arte romana. La iglesia. Iglesia. La señora Sandrea es licenciada en filología, en lengua. Sí, idioma. Y mire cómo ella va hablando el español. Muchas gracias, seguimos con el programa. Bueno, luego de ver parte de esa historia romana, vamos a cumplir con nuestros anunciantes y de regreso estamos con ustedes llevándoles más de esa bella tierra romana. Entrenador de la selección venezolana de atletismo, el señor Martín Simón. Los amigos televidentes, continuamos con este breve programa sobre Rumanía, que lo estamos ambientando un poco más florísticamente, porque el tema que vamos a desarrollar ahora es el deportivo, el deporte tan importante en nuestro país. Y nada menos que va a ser nuestro interlocutor el señor Martín Simón, que es rumano, de una zona que se llama Brașov, muy industrial, y quien está aquí en Valencia desarrollándose como entrenador del equipo nacional de Venezuela para gimnasia artística masculina. Y sigue usted hablando de deportes. Entonces lo acompaña Caricel Briceño, que también se va a autopresentar. Muy buenas tardes para amigos del deporte. Disculpe, yo no hablo la mejor en español. Yo traduzco. Sí. Deporte es como tradición y rumana es muy importante para nuestro país. Es un problema de interés nacional para ley de muchos años. El Estado ayuda el deporte para desarrollarse como es un de deporte con la asociación deportista. Tenemos traducción muy bueno en el deporte conjunto como el handball, que en esta área no se conoce muy bien. 3 veces Rumania es campeón del mundo. En el voleibol, en fútbol, ahora muchos atletas son de equipos profesionales de España, como el Chica Popescu, Hagi, muy conocido en esta área.
En deporte individual tenemos canotaje, un atleta muy grande, Iván Pazakic, en su medalla en 4 Olimpiadas seguidas. Es un atleta, una reliquia en deporte. En atletismo, Lia Manoliu, Yolanda Balas, como campeona del mundo, récord mundial en salto larga, en salto alto. Tenis, Liliana Stase, muy bueno en todo el mundo. Ion Siriachi ahora es organizador de torneo de Stuttgart, de patrocinante para. En lucha tenemos campeón mundial olímpico. Boxeo, tenemos antes el mundial campeón en boxeo profesionista y después campeón mundial olímpico en boxeo amateur. En levantarse de peso, Nico Vlad fue campeón mundial y campeón olímpico. Ahora hablamos de gimnasia. Yo soy entrenador de gimnasia artístico masculino. Habrá que recordar a la Comaneci. Sí. Nosotros tenemos tradición no solo con Nadia Comaneci. De Olimpiada de Melbourne, de Stockholm, tenemos resultados con Lenuța Leoștean. Y después, a Olimpiada de Montreal, apareció Nadia Comaneci, la gran atleta de Rumania, reconocido de todo el mundo, que cambio era en gimnasia. Y después Nadia Comaneci, tenemos a Caterina Sabo, Daniela Silva, ahora Milošović, Amunar, otro equipo, todos tiempos, School de Gimnasia de Rumania, produció un nuevo atleta muy grande para el mundo. Rumanía se está volcando hacia Latinoamérica y hacia Venezuela. Sí, Su presencia aquí, la de usted, obedece a esa política. Primera presencia de Rumania con el gimnasia en Venezuela fue, yo creo que en 68, con Nadia fue una exhibición aquí en Venezuela. Para 2 o 3 exhibiciones en Venezuela. Usted está en Valencia, ¿con qué misión? Yo en Valencia soy de julio, está en 96, cuando INED Caracas inició un programa para desarrollo gimnasia en Venezuela. ¿Le acompaña? Entonces vamos a presentarlo ahora. Maricel Briceño, soy atleta de la selección. Me siento muy contento con el programa rumano. Hemos mejorado la calidad de atleta. Tuvimos resultados en el Sudamericano de Bolivia, en el cual yo quedé oro en la rapida. Los compañeros quedaron plata y 2 en salto. Uno quedó plata en mi anilla. En cuanto al Panamericano, quedaron 4º lugar por equipo. Primero quedó Cuba, segundo Canadá, tercero Estados Unidos, 4º Venezuela. Fue el primer país sudamericano en quedar 4º. Casi todos los atletas de la selección estamos muy contentos con el programa. Se ve la mejoría. Te felicitamos. ¿Cuáles son los proyectos de inmediato? Proyectos inmediatos son que este año tenemos Juegos Bolivarianos. Para el próximo año tenemos Centroamericano. Aquí en Maracaibo es muy importante para nosotros. Conmigo es el programa para masculino. En Caracas es otro programa para gimnasia artística femenino con otros 2 entrenadores. Y aquí en Valencia solamente son entrenamientos de para masculinos. Solo masculinos. Y en Caracas para hembras. Para hembras. femeninos. Para gimnasia rítmica tenemos otro equipo nacional. Venezuela antes no tiene equipo concentrado. Para esta la resultado no fue la mejor. Ahora se trabaja en el equipo concentrado, es un programa nuevo, gracias a INED Caracas con su director de deporte sectorial, Mihai Zizou. Que también es rumano. Sí, ¿Cómo se llama él? Mihai Zizou. Él vive en Venezuela de 25 años y conoce bien Rumania. Venezuela es su favorita, ahora es venezolano, no es rumano. Bueno, les agradecemos mucho estas palabras, su presencia aquí y ojalá que ella ayude a que esta juventud lleve el nombre de Venezuela por todo el mundo, pero como si fuera una joyería, como la joyería de Thomas. Oro, plata y bronce aquí guindado. Muchísimas gracias. Muchas gracias para usted que luche para conocer el deporte en Rumanía y Venezuela. Para esta relación con dos países es muy importante para el desarrollo nosotros de vosotros. Muy bien, muchas gracias. Por supuesto que todos recordamos a esa gran atleta romana, Nadia Comaneci.
Amigos, vamos a cumplir con nuestros anunciantes y de regreso estamos de nuevo con ustedes. En Rumanía hay un eslogan muy significativo. Entre como turista y salga como amigo. Muy bien, amigos, de nuevo estamos con ustedes para seguir presentándoles este pequeño programa sobre Rumanía. Y tocaremos un tema por demás interesante, el turismo, dado que Rumanía es uno de esos países que parece que lo conjugan todo para gozar de unos días agradables en todas las facetas del vivir humano. Y nadie mejor nos puede hablar de eso que el ingeniero Javier de Lara, que no es rumano de naturaleza, más bien es de origen español. Efectivamente. ¿Dónde naciste? Tómate el micrófono. Gracias, me ha tocado a mí, creo, hablar del tema más interesante. ¿Naciste? Nací en Burgos, en Castilla la Vieja, y resido en Venezuela hace 17 o 18 años. ¿Ingeniero mecánico? Ingeniero de mina e ingeniero civil. ¿De minas? De minas primero y después civil. Bien. Que es su especialidad. Pero el tema que nos concierne hoy, el turismo en Rumanía, me agrada muchísimo hablar de él, porque tuve la fortuna de visitar ese país durante 45 días seguidos en el año 1980-81. Era otro periodo. Era otro periodo, político, evidentemente, pero la gente es lo mismo. La gente, los lugares, las bellezas que tienen naturales, eso fue una experiencia muy agradable. Recuerdo que entramos por Alba Iulia, Oradea, ciudades prácticamente de recuerdos de la dominación romana. No olvidemos que Rumanía era el antiguo reino de los dachos, que fue conquistada por Trajano, o Trajano, como dicen ellos, que fue un emperador romano de origen español. Pasamos por la Sibiu y llegamos finalmente, después de Bucarest, la capital, a las playas, las magníficas playas del Mar Negro. Eso nos introduce en el medio ambiente geográfico. ¿Cómo te parece? Bueno, hablas de playas de mar. De playas extraordinarias, de una arena limpísima y de un mar con una densidad, una salinidad muy grande que casi no hacía falta ni saber nadar. Uno flotaba casi solo, ¿no? Incluso en Constanza y Mamaya, para aquella época, estoy hablando de hace 26 o 27 años, ya se adivinaba un porvenir para el turismo extraordinario. Pero no solamente tiene turismo de playa, es que hay estaciones invernales extraordinarias y maravillosas, donde se puede esquiar a una altura de las mejores estaciones invernales del mundo. En esos dos aspectos, de mar o de montaña, también hay toda esa serie de grandes balnearios terapéuticos, muy aguas buenas. termales. Aquí cabe recordar a la doctora Aslan y su terapia mundialmente conocida. Puedo recordar también los Cárpatos, Brasov, una ciudad también muy cercana a las estaciones invernales. Por cierto, este año han tenido temperaturas extremísimas, por debajo de los 30 grados bajo cero. ¿Tuviste oportunidad de gozar del folclore? El folclore, pues, prácticamente todos los días la gastronomía rumana es conocida también en Venezuela y en el resto de Europa. No olvidemos que hay como 7 o 8 millones ya de turistas que van todos los años a Rumanía. Y claro, evidentemente, como son también latinos, vuelvo a recordarlo, entonces eso lo hace mucho más entrañable para nosotros, para pueblos como nosotros. Ese entendimiento es mucho más cordial. Hay otro tipo de turismo muy importante que es el llamado cultural. ¿Qué te parece como atractivo Rumanía en este aspecto? Hay una ruta maravillosa que es el norte, que es la ruta de los monasterios medievales, que es una preciosidad digno de ver. O sea, Rumanía es recomendable por los 4 costados, os digo. Y en cada estación del año también. No olvidemos que ahí se cumplen las verano boreal, las 4 estaciones, primavera, verano, otoño, invierno, y tenemos turismo para todo el año. Tú que eras más joven entonces. Un poquito más. Un poquito más de pelo. Bastante más. Te habrás divertido en lo que se dice la diversión normal, Claro, la mundana diversión. Evidentemente. Hay ambiente. Mucho ambiente. ¿Entraste en algún casino? Ambiente, sí, en Constanza hay un casino maravilloso. Recuerdo que por aquella época había un carnaval, estábamos celebrando una fiesta tipo carnaval. El ambiente era muy cordial porque todos eran amigos de todo el mundo, era como estar en su propia casa.
y conocí gente de otras nacionalidades, conocí italianos, conocí vecinos de los rumanos, que son los checos, que son los que fabrican un típico carro como un Opel Skoda. Ellos no tienen mar, atraviesan Rumanía y se van al Mar Negro. ¿Dónde dormías? ¿En tu carro? ¿En Bueno, camping? no, había un hotel bueno? Bueno, en Bucarest recuerdo el Hotel Lido, y en Constanza y Mamaña otros hoteles, quizá no tan importantes, y además de eso íbamos equipados con una hermosa tienda de campaña y disfrutamos unos días maravillosos de la tienda de campaña. Y estás al día de un camping extraordinario. Y era yo socio del camping internacional y muy reconocido, muy bien organizado, con limpieza, con cultura, gente organizada. Yo considero que es un país que tiene grandes ciudadanos. ¿Tienes una idea del número de alojamientos que en la actualidad están disponibles? Bueno, pues hay cerca de, yo diría que casi estamos por las 500.000 plazas hoteleras. Caramba. Es decir, que ya es una cifra importante. Bueno, aprovechen ustedes, amigos televidentes, de gozar de alguna de esas plazas hoteleras en hoteles de todas clases, de montaña, de 5 estrellas, de 4, campings, apartamentos, etc. Y aprovechen de visitar Rumanía y gozar, al menos, como gozó el ingeniero de Álamo. Sí, lo recomiendo, verdaderamente. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad de haber recordado esos días estupendos que pasamos allí. Gracias a todos, a los rumanos, a la gran cantidad de amigos que tenemos tanto allí como aquí residiendo también en Venezuela. Gracias. Qué paisaje, amigos, y qué clima. Vamos a cumplir con nuestros anunciantes y estamos de regreso con ustedes. Bien, amigos, entramos ahora en un tema sumamente apasionante que tenemos que tratar en forma muy breve, pero que creo será del agrado de ustedes para conocer mejor Rumanía. Es su vida humanista. En la vida humanística de todo país, como en el caso de Venezuela también, está el punto clave de la religión. Y se dice que Rumanía nació cristiana, ya en aquellas civilizaciones dacias y romanas de que nos hablaba el amigo Sendré. Hoy estadísticamente el 87% son cristianos ortodoxos, un 5% católicos rumanos y toda una serie de religiones en un país que tiene libertad de expresión religiosa. De esta vida religiosa, físicamente son ejemplos ese vasto abanico de formidables templos, de conventos, de capillas, entre ellos los afamadísimos templos con pinturas exteriores únicas en el mundo, o bien las iglesias construidas de pura madera, con la altitud mayor del mundo, este tipo de construcciones. Y de eso nos va a decir dos palabras de nuevo Luciano, porque está al tanto de la que se está construyendo como réplica en Caracas. Sí, vamos a tener en breve el placer de contar con una iglesia ortodoxa aquí en Caracas, que va a ser un templo para los rumanos, para los pocos rumanos que hay en Venezuela, pero también va a ser un monumento cultural de gran atractivo turístico. Va a ser en Lagunita Country Club. Se puede colaborar económicamente porque habrá muchos televidentes que quieran colaborar. Hay muchas cosas aquí que ya están en Venezuela, pero también hace falta colaboraciones de fundaciones, de personas particulares. Estamos esperando. ¿Sí? Ojalá que sea así. Otro tema que determina la vida humanística de un pueblo es la educación. La educación en Rumanía es gratuita, en preescolar, en primaria, en secundaria, en bachillerato. Y citemos como cosa muy importante el elevado tono de la educación técnica, de manera que en Rumanía estudiaron muchos venezolanos, se graduaron allá, que ahora están desarrollando su labor profesional. Hablar de la vida humanística es hacer unos comentarios sobre la vida cultural, también otro abanico impresionantemente grande.
Yo quisiera que del Álamo nos citara el tema muy brevemente de la lengua rumana, de cómo se origina. Bueno, la lengua rumana es de origen romano, efectivamente, y todavía notamos en su estructura la declinación típica del latín. O sea, es una lengua latina por excelencia. Vuelvo a repetir que Rumanía es el antiguo reino de los dachos que conquistó el emperador romano Trajano. Y de ahí que su lengua se parece mucho, tiene muchas palabras italianas y españolas, y se declina mucho. Tienen el pul, por ejemplo, que es el artículo que va al final de cada palabra. Por ejemplo, un restaurantul significa el restaurante. Y así un montón de ejemplos que podríamos citar. Bueno, no es filólogo, pero conoce bien el tema. La filóloga es la señora Andrea, pero está aprendiendo todavía el español. En este abanico cultural, una riquísima arqueología de todas las épocas. La arquitectura es fabulosa en palacios, casas, viviendas, incluso es muy interesante el museo al aire libre del pueblo rumano en Bucarest. Del campesino rumano. Es muy importante, se ganó el premio del Instituto Cervantes hace 2 años como el museo etnológico mejor preparado de Europa. Y también quería hablar de la vida del teatro, la vida cultural. El teatro en Bucarest es una institución muy importante. Hay 10 salas de teatro que todas las noches hay funciones. Perdón, yo tenía aquí anotado, no solamente 10 muy importantes, sino 32 teatros hay en Bucarest. Y desde luego el teatro romano es de primera magnitud. Pero música, museos extraordinarios, en fin, el panorama cultural de Rumanía hay que vivirlo. Por lo menos 10 funciones todas las noches. 10 funciones, perdón. 10 funciones todas las noches de teatro. Y ustedes saben... La gimnástica romana. Y el cultura y el deporte. Y un tema que no podíamos dejar de tocar es el de la salud. La mayor parte de nuestro pueblo venezolano sabe de la alta tecnología o ciencia de la sanidad de Rumanía. Ya se mencionó antes, pero a la doctora Aslan, pero no es solamente eso, sino grandes cirujanos, grandes científicos se han desarrollado en el país. En este momento se cuantifica a 50.000 médicos, entre ellos 6.500 odontólogos, lo que determina que haya un médico por cada 460 habitantes. 125.000 paramédicos, a cada uno corresponden 183 personas, 179.169 camas, etcétera, etcétera. Y reiteremos la idea de las curas hidrotermales, que realmente es muy importante, ya que Rumanía concentra más del 60% de las aguas termales del pueblo. Y por último, ya que estamos en un medio de comunicación social, Rumanía, después de la caída del telón de acero, entra en un periodo democrático y ha sido una proliferación enorme de los medios de comunicación. Hay una torre de la prensa que no la tiene nadie en el mundo. La televisora es magnífica, de manera que esperemos que alguna vez puedan llegar programas de Rumanía a nosotros. Yo les voy a agradecer inmensamente a ustedes por habernos acompañado y quienes se tuvieron que marchar más, y sobre todo al amigo Paulino, que nos da este chance de, en su formidable programa Así Somos, incluirnos a nosotros, a Rumanía, para conocimiento de todos ustedes. Confiamos que lo disfruten. Muchas gracias. Bien, de verdad que hemos conocido un gran país y hemos conocido a esa familia romana. Así que amigos, esté pendiente que todos los meses le estaremos llevando a un país invitado. Bueno, hemos llegado al final, así que queremos agradecer al cónsul honorario de Rumanía en Valencia, el señor Guillermo Rodríguez Andrés, y a todos los romanos invitados para el día de hoy. Bueno, gracias por su sintonía prestada, pero antes de despedirme, yo quisiera invitar a todos ustedes, amigos de Venezuela, y a todos los que siguen Así Somos Portugal y Venezuela. La estaremos llevando muy pronto, una película
de Daniel Costelli, Apariciones en Fátima. Todos los mensajes de la Virgen, el anuncio de los secretos, el gran milagro del sol, apariciones en Fátima. Así que, amigos, estén pendientes próximamente en Así Somos Portugal y Venezuela. Chao, los quiero mucho, los espero el próximo domingo a las 2 de la tarde.